Hola, venía a hablaros de la distinción entre el acto de ser y esencia en cuanto que conocido por el ser humano y en cuanto que ocurre realmente. En cuanto que ocurre realmente, lo que nos hace ver es que el ser creado es inidéntico, es creado. Tiene que ver con la realidad de que Dios es el ser subsistente y la persistencia del ser creado o la persona del ser creado tiene con causas o cuerpo o materia o con causas que, que son lo que muestra que son inidénticos el ser persistente o el ser personal. Son inidénticos porque son creados. Además, el ser personal recibe parte de su ser de la naturaleza corpórea de sus padres, que a la vez es parte de la naturaleza del cosmos, el cuerpo que tiene con causas materiales, con causas físicas, naturaleza viva. Sin embargo, la esencia se dualiza con la esencia de inteligencia y voluntad del yo, y que eso se dualiza con el ser personal. Así pues, podemos hablar de las distinciones esencia-acto de ser en los dos tipos de creación, que es la personal, que es inimaginable el número de creación que hay de personas, y la universal, que es un solo universo, pero que se distinguen del ser idéntico, que llamamos idéntico no por detenido, sino porque es el que no se distingue esencia de existencia, porque no es creado, que es el ser original, el padre o el, como queréis llamarlo, como persona llamaremos padre, como origen del universo, origen. Entonces el origen o el ser personal creador no es inidéntico, sino que es idéntico en ese sentido, en que no es inidéntico. Y en el ser creado, cualquier ser creado, distinguiremos esencia-existencia en cuanto que es creado y por lo tanto inidéntico, no tiene en sí la subsistencia, el ser capaz de ser generado por sí mismo. Tiene una parte que le hace que no pueda subsistir por sí mismo. Su ser en sí mismo es persistente o personal, en el sentido de que no subsiste por sí mismo, nuestro ser personal por lo mismo. Entonces, eso no existir por sí mismo es lo que nos hace que seamos inidénticos y que dependamos del ser creador en el acto de ser creador, que es continuo, que es la creación continua de Santo Tomás de Aquino, que siempre nos mantiene en el ser, si no nos mantendríamos en el ser. Esa es la distinción esencia-existencia. Pero se suele confundir esa esencia-existencia con dos cosas, con la potencialidad respecto al acto de ser, cosa que habría que estudiar muy mucho, porque no es que la esencia sea potencial respecto al acto de ser, porque habrá que ver que lo que solemos confundir esa potencialidad es con lo que estudiamos o analizamos del acto de ser, en cuanto que lo conocemos ya ahora detenido, actual. Entonces decimos esencia acto de ser. Esa esencia que estudiamos, hemos detenido primero el ser que ocurre, que transcurre, o el ser personal, y decimos estudio del yo o estudio la esencia del universo, las causas físicas, las concausas. Pero ahí estamos haciendo un estudio cognitivo, que es nuestra persona el que conoce la verdad de lo que hay en ese ya que hemos detenido en el acto de conocer, y a partir de ahí analizamos, pugnamos con el abstracto, o bien nos demoramos en el yo, nos hemos detenido en un momento determinado en el yo, nos demoramos y conocemos la esencia de ese ser personal o de ese universo. Pero esa esencia es la esencia conocida, no es la esencia real que ocurre con el ser, en la cual no hay distinción como separación, que es lo que hacemos cuando estudiamos, sino que hay distinción como conjunción, como que van unidos. Y luego hay otro dato, que la potencia es la posibilidad de futuro, la tensión entre el presente y el futuro. No es una negación, sino la apertura al futuro del acto de ser actual, del acto de ser que está en este momento en presente, y que el presente es tempus fugit, o sea que en el fondo el presente es tensión hacia el futuro, en la persistencia es
ser que no cesa ni es seguido, origen que no cesa ni es seguido, y la persona originada igual también por creación, intervención de los padres y el acto creador de Dios, tiene un principio que no cesa ni es seguido, pero que a la vez se distingue como ser personal, y su yo tiene también la inteligencia y la voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos mucho más allá. Pero tienen en común el principio que no cesa ni es seguido, en cuanto entendemos que tiene un origen en la creación, en el Padre, en el origen, y no cesar ni es seguido porque el universo no tiene en sí su no ser, ni la persona tiene en sí su no ser, sino que les da el ser por la creación, por el acto creador continuo, ambos dos. Y la persona además aparece como una además personal. Una además personal que tiene la posibilidad de abrirse a Dios o no abrirse a Dios. ¿Qué es eso además? El yo, la esencia, puede ir además hacia Dios o ir además hacia abajo, hacia el mundo, hacia las cosas, hacia el resto de las personas, pero no va hacia Dios. Su además se vuelve hacia abajo, hacia un futuro en decadencia, o se vuelve hacia Dios un futuro en ascendencia. Pero puede elegir entre el futuro en decadencia y el futuro en ascendencia. ¿Qué ocurre con el pecado original? Que el futuro en decadencia viene dado por la concausa creada, por el peso del pasado que ha cristalizado en sus padres en el momento de la concepción y que venía cargado con el pecado original, del cual viene cargada la esencia del universo que recibimos en el cuerpo y que la inteligencia y voluntad no pueden superar porque viene cargada del pasado. Lo dice Polo por ahí en algún libro, no recuerdo ahora el título en el momento en que lo leí, pero el peso de la historia es lo que nos cae encima o nos viene también en la concepción, y es algo que cristaliza en nosotros, y por ese peso de la historia, que es un peso pecaminoso que hundió al universo en la quebradura del universo. El retraso de la materia podría ser la causa, la expresión de eso en el mundo físico de Polo. Ese retraso de la materia o ese hundimiento del universo físico se nos transmite por el cuerpo y asciende en las dualidades hacia el yo, pensamiento y voluntad, que es atraído por el cuerpo, y la dualidad superior, que es el acto de ser, que ya he dicho que la esencia no es potencial sino la apertura al futuro, la tensión hacia la apertura hacia el futuro. Entonces esa tensión hacia la apertura al futuro no está elevada hacia Dios, sino volcada hacia lo mundano, hacia lo cercano, hacia lo próximo, con lo cual no se eleva hacia Dios, y además no culmina en su máxima expresión, que es la libertad de destinación en Dios. Entonces la libertad nativa se ve retrotraída a volcarse hacia abajo por la tensión del cuerpo, porque ya he dicho que la esencia no es potencial sino la tensión hacia el futuro que afecta a todo el ser, porque esencia y existencia, esencia y acto de ser son una distinción que hacemos analítica al conocer, que viene explicada por el hecho de que Santo Tomás de Aquino quería decir con ello que el acto de ser creado es el que es capaz de distinguirse en ser y esencia, porque lo podemos conocer así. No podemos conocer la esencia de Dios porque la esencia de Dios es lo mismo que su ser, es idéntica. Pero hay que entender muy bien esto para poder entender que el ser, en cuanto tal, ocurre, transcurre, vive, tiene vida, tiene yo, tiene persona, es persona,
y solo cuando analizamos determinamos la distinción real, y en esa distinción real lo que tampoco podemos hacer es detener, y si detenemos no podemos tampoco decir que la esencia sea potencial, porque es la presencia del acto en ese momento. Entonces, claro, todas esas diferencias lo que nos permiten, que nos complica un poco el entender. A partir de ahí se puede empezar a pensar. Voy a dejarlo aquí porque seguiría, pero vale.